Hola, buenos días para ustedes, buenas noches para nosotros. Los saludo a todas y a todos. Es un honor para mí celebrar con ustedes en este importante momento del lanzamiento de la red española de la Carta de la Tierra. Marimar, muchísimas gracias a ti y a a todo tu equipo. Agradezco profundamente la invitación y celebro con entusiasmo, en verdad, con mucho entusiasmo, esta iniciativa que fortalece nuestro compromiso global con la sustentabilidad, la justicia social y la paz en el mundo. Hoy quiero compartir con ustedes de una forma muy sucinta la experiencia de la Red Mexicana de la Carta de la Tierra. Una red que aparentemente nació en el año 2013 a partir del esfuerzo de los exmiembros del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable. Pero quiero decirles que las y los miembros de este Consejo para el Desarrollo Sustentable ya veníamos trabajando con la Carta de la Tierra desde sus inicios. Nosotros participamos en la consulta global que se formuló previo al año 2000 cuando fue lanzado oficialmente la Carta de la Tierra. Entonces, hemos caminado juntas, juntos, inspirados por los principios de la Carta de la Tierra, que no solo defendemos, sino que también vivimos y ejercemos en nuestro quehacer diario y es parte de nuestros estilos de vida. La naturaleza de nuestra red se inspira en la gran necesidad de dar respuesta a los enormes desafíos de nuestro tiempo, los cuales abarca pues esta crisis ecológica que vivimos en nuestro país, esta crisis política, económica, social, cultural y por qué no espirituales. Nos enfrentamos a una crisis de civilización que más de una crisis de la civilización es una crisis ética que nos llama a reconstruir nuestra identidad humana con relación armónica con la naturaleza. Creemos que un mundo mejor y más justo, sin duda que es posible si todas y todos nos comprometemos de manera responsable e integral. Nuestra filosofía, como Red Mexicana de Carta de la Tierra, pues es promover el tránsito de este pensamiento lineal, mecanicista, hacia un pensamiento complejo, creativo, liberador, que fomente un gran diálogo social incluyente basado en una ética global, sistémica y sustentable. En ese sentido, pues la razón de ser de nuestra red mexicana es la promoción de una nueva conciencia de humanidad, fraternidad, integridad, paz y servicio, reconociendo que somos parte de la extraordinaria trama de la vida y que tenemos la responsabilidad ineludible de preservar nuestro México, nuestro planeta y promover una vida de calidad y calidez. La red mexicana tiene muy claro su visión. Y esta visión consiste en lograr contribuir a la transformación del país, permeando en los individuos los principios y los valores de la Carta de la Tierra, en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, resiliente, pacífica y sustentable. Nuestro propósito es transformar a la sociedad mexicana en comunidades críticas, responsables, comprometidas, incluyentes, conscientes de su realidad, con la finalidad precisamente de trascender a una cultura sustentable, una vida justa y desde luego una vida muy digna. La Red Mexicana de Carta a la Tierra, sus puntos focales, pues es una organización de la sociedad que trabaja para divulgar, promover y adaptar los principios y valores de la Carta de la Tierra mediante la gestión de espacios de convivencia y diálogo plural, inter y transdisciplinario, intergeneracional y cultural, a través de la comunicación asertiva, con la optimización de las capacidades individuales y colectivas. Decirles que la red mexicana está integrada por puntos focales y estos puntos focales son los representantes de cada estado del país. En cada estado de nuestro país tenemos un punto focal y él está encargado de toda la gestión, promoción, motivación del uso de la Carta de la Tierra como un instrumento educativo, como un instrumento de ley blanda, como un código de conducta.
A lo largo de estos años hemos desarrollado programas de educación ambiental, capacitaciones, incidencia, políticas y proyectos comunitarios en diversas regiones de nuestro país. Hemos articulado esfuerzos con universidades, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos ciudadanos, logrando un impacto significativo en la sensibilización y aplicación de la Carta a la Tierra. Estoy hablando de más de 1000 instituciones en este país. Ahora bien, en la creación de la red española de la Carta a la Tierra, pues abre una nueva puerta para fortalecer la colaboración entre nuestras redes. Nos entusiasma la posibilidad de compartir experiencias, aprendizajes y estrategias que nos ayuden a consolidar nuestro impacto, a fortalecerlo y a hacer más robusto nuestro caminar en este sendero por la sustentabilidad. Extendemos nuestras manos con la certeza de que al trabajar juntas y juntos podemos construir sociedades más justas y más sustentables. Reitero mi agradecimiento y felicito a todas y todos los involucrados en esta gran iniciativa. Sigamos construyendo puentes de diálogo, puentes de acción, porque el futuro sustentable que deseamos solo será posible si lo construimos en conjunto. Reciban un abrazo sostenido por parte de las y los puntos focales en este país. Muchas gracias.